Programa 22. Mitosis y meiosis. Muchas de las enfermedades y malformaciones que sufrimos los seres humanos tienen su origen en los procesos celulares. Estos procesos parecen ser exactos como un reloj. Sin embargo, en ocasiones se producen modificaciones en ellos. Algunas consecuencias de esto son el síndrome de Down y también enfermedades como el cáncer. Nos encontramos con la maestra Patricia Tomasini Ortiz de la Facultad de Medicina de la UNAM. Gracias por permitirnos esta entrevista. De nada, a tus órdenes. Maestra, ¿en qué consiste una alteración en la división celular? Las alteraciones son modificaciones que tiene la división de la célula cuando el ciclo de esa célula se altera. Cada célula tiene ciclos específicos dependiendo del tipo de tejido donde se encuentre o del ser vivo que la tenga, y tiene controles. Cuando estos controles no están funcionando correctamente, la célula puede dividirse de manera anormal. ¿Cómo se produce la enfermedad del cáncer? Bueno, es una alteración en el ciclo de las células. Los controles que mantienen este ciclo funcionando se descomponen, son genes que están alterados, y entonces permiten que la célula se divida mucho más rápido de lo que debe dividirse y que tenga errores esa división. Los factores que pueden alterar este ciclo pueden ser porque promueven las divisiones o porque no las paran, cualquiera de los dos. En general hay muchas cosas que producen esta alteración, pero siempre es una alteración genética de los genes que controlan el ciclo celular. Nuestro organismo está formado por células. Por ejemplo, las neuronas. Las células forman nuestros tejidos, como el tejido nervioso. Los tejidos, a su vez, forman órganos, como el cerebro, que constituyen a los sistemas. Uno de ellos es el sistema nervioso. Nuestro organismo tiene otros sistemas, como el sistema respiratorio, el sistema circulatorio o el sistema digestivo. En el cuerpo humano existen dos tipos de células. Las células somáticas, que forman los tejidos y los órganos, las células sexuales o gametos. La célula sexual femenina es el óvulo y la masculina el espermatozoide. Al unirse un óvulo y un espermatozoide, forman un huevo o cigoto, que se divide una y otra vez hasta formar un embrión. Pero, ¿cómo se lleva a cabo la división celular? Existen dos procesos diferentes mediante los cuales las células se dividen: la mitosis y la meiosis. Veamos primero las características particulares de la mitosis. Las células de nuestro cuerpo, llamadas también somáticas, se dividen por medio del proceso de la mitosis. Antes de iniciar este proceso de división celular, los cromosomas se hacen dobles en el núcleo. En otras palabras, de ser un cromosoma sencillo o de una sola cromátida, se forman dos cromátidas. Después, comienzan las 4 fases principales de la mitosis. En la primera, llamada profase, el material genético se condensa en el centro de la célula. En la metafase, los cromosomas ya están alineados en el centro de la célula. En la anafase, las cromátidas dobles se separan y se van hacia los extremos de la célula. Por último, en la telofase, la célula se divide y da origen a 2 células hijas. Cada célula mantiene el número original de cromosomas de la célula madre, que en los seres humanos es de 46. ¿Sabías que existen distintos tipos de cáncer de mama y 1 de cada 4 mujeres en el mundo lo padece? Se calcula que en todo el mundo cada 12 minutos una mujer muere a causa de esta enfermedad.
Además de la mitosis, existe otro tipo de división celular, la meiosis. La meiosis es el proceso de división celular que ocurre en las células que producen los llamados gametos o células sexuales. En los hombres, la meiosis ocurre en los testículos y en las mujeres, en los ovarios. En la meiosis se llevan a cabo 2 divisiones celulares consecutivas. Al término de estas, se obtienen 4 células hijas con la mitad de la información genética de la especie. Durante el proceso de meiosis dentro de la célula, los cromosomas provenientes de la madre intercambian información con los del padre, lo que proporcionará diferencias genéticas en las 4 células hijas. A esto se le llama recombinación. Este fenómeno aumenta la variación en la especie. Por ello, ningún organismo es igual a otro. Al comparar los 2 procesos de división celular, podemos notar las diferencias entre la mitosis y la meiosis. La mitosis produce células del cuerpo o somáticas, mientras que la meiosis produce óvulos o espermatozoides. En la mitosis se producen células idénticas a la célula madre, mientras que en la meiosis se producen células distintas entre sí. En la mitosis, el número de cromosomas característico de la especie humana se mantiene, es decir, hay 46 cromosomas. En la meiosis, por el contrario, se producen células con la mitad de los cromosomas, o sea, 23. Cuando un espermatozoide fecunda a un óvulo, se forma un huevo o cigoto con el número de cromosomas completos, es decir, 46, y empieza la vida de un nuevo ser. Seguimos con la maestra Patricia Tomasini Ortiz. Maestra, ¿podría explicarnos qué factores influyen en la alteración de la división celular? Como te decía, son factores genéticos, controles. Puede ser que tú los heredes, que nazcas con ellos, sean congénitos, o puede ser que los provoquen a causas externas, por ejemplo, el virus del papiloma humano y otros virus que provocan alteraciones, o factores químicos como radiaciones ultravioleta o algunos contenidos del humo del cigarro, por ejemplo. ¿Es posible evitar este tipo de problemas? Bueno, es posible controlarlos. Si tú tienes una herencia en la que haya habido cáncer en tu familia, con control médico. Y por otro lado, bueno, evitando fumar, exponerte al sol sin tener filtros, evitando comer alimentos que tengan gran cantidad de colorantes o de conservadores, tratando de tomar alimentos más naturales, haciendo ejercicio y con un control médico o una vigilancia médica continua. El estudio de la división celular ha sido fundamental para entender algunas anomalías en el desarrollo embrionario que llevan a enfermedades, malformaciones o discapacidades. La lucha contra el cáncer es solo un ejemplo de cómo los investigadores y los médicos pueden aprovechar este conocimiento. Comprender estos procesos nos permite identificar y prevenir algunas enfermedades o defectos congénitos que se relacionan con la división celular.